foto. Muchas gracias, qué lindos. Uy, qué bonita felicitación. Muchísimas felicidades, doctora. Muchas gracias, qué lindos de veras, ¿eh? Ve, ya le tomé varias fotos para tenerlas de recuerdo. Qué detallistas, la verdad, me emocionan mucho y se los agradezco con todo mi corazón, porque así lo recibo con mucho cariño, con mucho afecto, y lo más importante que quiero que sepan es que también de aquí va para cada uno de ustedes un abrazo de agradecimiento, ¿verdad? Porque obviamente también tengo mucho afecto y mucho cariño por cada uno de ustedes, así que les agradezco muchísimo este recibimiento de clase, ¿verdad? Les comentaba a sus compañeros del grupo anterior que, bueno, pues a veces, dijéramos, los profesores podemos decidir el día de nuestro cumpleaños, pues festejarlo desde temprano, y festejarlo a veces se interpreta no teniendo actividad laboral. Pero yo les digo que para mí el hecho de compartir con ustedes este espacio, pues para mí ese es mi festejo. Yo disfruto muchísimo estar con ustedes cada hora de nuestra clase, todos los días. Y ahorita imagínense, ¿verdad? Con este recibimiento, mis mañanitas, sus tarjetas, sus cartulinas que hicieron, ¿verdad? Pues eso me llena, ¿verdad? Llena toda mi vida, llena todo mi espacio. Vean además, ¿sí? Qué lindo mi pastel, precioso. Le voy a tomar su foto para después enseñárselas a toda mi familia y sobre todo para tenerla yo de un recuerdo, que obviamente el principal de ellos no queda en la foto, ¿verdad? Finalmente es un gadget, se me puede perder, claro que no, porque la copio después a varias, por ejemplo, a la laptop o a la computadora de escritorio, pero el mejor recuerdo pues es el que me llevo con mi corazón, ¿verdad? El que se me queda para siempre, ¿sí? Y que lo grabo, como grabamos todas nuestras cosas que no olvidamos, fisiológicamente y neurofisiológicamente hablando, pues en algún sitio de nuestro hipocampo. Ahí está lo que nos olvida, ¿verdad? Como el hecho de que pues hoy es mi cumpleaños. Así que les agradezco muchísimo, qué lindo detalle, de veras, ¿sí? Se los agradezco mucho. Y les vuelvo a repetir, va de aquí para allá, un muy cariñoso abrazo con mucho afecto, agradeciéndoles esta muestra tan bonita, también de mucho afecto y cariño. Así que gracias por compartir conmigo este tiempo, ¿verdad? Y por tener esa decisión de mostrarme. Siempre lo hacen de qué manera cuando pues entramos a clase y los veo a todos, ¿verdad? Me gusta inclusive, aunque sea poco el tiempo, yo sé que algunas veces no podemos abrir la cámara, otras veces es el video, no lo tengo disponible todo el tiempo. Entonces, oír sus voces ya es una gran ventaja, ¿verdad? Y qué mejor sería que en lugar de estar así, a distancia en la pantalla, pues pudiéramos estar en nuestro espacio físico, ¿verdad? Nuestra hermosa facultad, nuestro pequeño salón, que yo creo que ya tendrían que habernos cambiado, porque ese chiquito que yo tengo asignada desde hace 10 años, es solo para 25, entonces ya tendrían que habernos movido a otro para que no estuviéramos ahí como con poquito espacio. Pero mientras no sea posible, jóvenes, fíjense qué increíble es la vida,
que nos permite, ¿verdad? Y esa es una de las enormes ventajas de las tecnologías, nos permite interactuar, o sea, interrelacionarnos, porque yo cuando menos así lo siento, así lo vivo, siento que a través de esta forma de trabajo a distancia, ¿verdad? Virtual, como le llaman algunos, pues estamos teniendo una interrelación que inclusive rebasa lo que sería lo mejor estrictamente hablando, el trabajo académico o el trabajo académico tradicional, que es solo el que el maestro explique la clase y el alumno que tiene que aprender. O sea, el maestro enfocado a la enseñanza y el alumno a aprender. Bueno, pues eso era antes. Antes, es decir, hace, no sé, 40 años, ¿verdad? 30, cuando menos. Es decir, desde finales del siglo pasado, pues ya se vio que la labor de quienes nos gusta, de quienes disfrutamos, que nos apasiona la docencia, eso es porque va más allá, porque lo más importante, ¿verdad?, de un trabajo docente, al menos yo así lo vivo, no son los contenidos. Si fuera así, jóvenes, pues no sería tan necesario la figura del profesor, porque ahorita por la tecnología, pues ustedes que son expertos, ustedes son generaciones jóvenes, son cibernéticos. Entonces, ustedes nacieron en esta época, ¿verdad? No son, son nativos. Nosotros somos extranjeros. Nosotros hablo de la gente mayor como yo. Nosotros hemos tenido que emigrar a las nuevas tecnologías porque no vivimos esta realidad. Pero les digo, ustedes que son tan hábiles para esto, la información la pueden accesar ahorita, inclusive sin necesidad de libro físico, ¿verdad? En internet, pues imagínense toda la información, la de hace unos minutos, seguramente la nueva información ya la subieron a las redes, a veces hasta las redes sociales, no se diga a las páginas científicas. Entonces eso dijéramos, es una parte valiosa. Los profesores, ¿qué función, cuál es nuestro rol realmente en eso? Y el rol es como que ahora no ser el que enseña. La enseñanza es increíble y ustedes ahorita es una de las habilidades que tienen que desarrollar como alumnos universitarios, como futuros profesionistas. ¿Y a quién empezamos a enseñar? Pues a los que están a nuestro lado, a nuestros pares, es decir, ustedes entre compañeros se pueden enseñar, pueden empezar a desarrollar esa habilidad. Si tienen hermanos, pues ahí tienen, y sobre todo menores, pues ahí tienen un campo enorme, ¿verdad? Clínico, un campo clínico de experiencia docente. Pueden enseñar inclusive a personas que son mayores que ustedes, como sus papás. ¿Qué les pueden enseñar? Pues jóvenes son estudiantes de medicina. Entonces, a partir de su curso de educación para la salud, su curso de historia de la medicina, su curso de anatomía, ¿verdad? Su curso de fisiología, pueden enseñar. Y bueno, la enseñanza siempre será una noble profesión, ¿verdad? Sin lugar, una noble actividad, no únicamente profesión, una actividad noble. Porque imagínense lo que es mostrarle a alguien un conocimiento que no tiene. Y entonces eso es lo que nos toca a los profesores, mostrarles a ustedes, ¿verdad? Un conocimiento que, claro, por esa enorme distancia, que aunque sean profesores muy jóvenes, pues son años, son décadas mayores que ustedes, ¿verdad? Entonces, si uno ya transitó ese camino, inclusive decirte, mira, hay tanto que aprender, sobre todo porque lo vas a ocupar, lo que lo vas a ocupar. Porque acuérdense que adquirir un conocimiento por erudición es válido, jóvenes. Hay gente que es experto, es un erudito en algo o en algunas cosas y no les motiva el aplicarlo, sino el conocerlo por el conocimiento mismo. No, pues eso también es una gran cualidad. Pero en nosotros los médicos, como nuestra ciencia
se tiene que proyectar a algo que, ¿qué cosa es? Bueno, pues en esencia, la práctica clínica, la que vamos a ocupar con el paciente. Y si queremos cambiar las condiciones de salud, entonces ustedes que van a ser los médicos jóvenes de esta primera cuarta parte del siglo XXI, lo que más deben enfocarse es a la educación y promoción de la salud. Si a eso le dedicamos más esfuerzo, jóvenes, puede ser la principal medida, fíjense, que evite que en un futuro volvamos a tener otra crisis sanitaria mundial como en la que estamos ahorita. La educación y promoción de la salud. La segunda actividad debiera ser la prevención. Y ustedes pues van a llevar, ¿verdad? Un curso, por eso el programa de médico tiene un curso, una materia curricular, que quiere decir formal, de medicina preventiva, salud pública, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la prevención debiera ser, jóvenes, educación y promoción de la salud debieran ser lo que ocupara nuestro al menos 70% de actividad. Pero no ha sido así. Inclusive desde que yo estudié con ustedes hace siglos, ¿verdad? Bueno, no tantos, pero sí hace muchas décadas, ¿verdad? Más de 50 años, pues yo estaba en la Facultad de Medicina, ¿sí? Y entonces imagínense que ya desde esa época la formación de nosotros era más que todo la curación, cuando la curación pues debería representar un porcentaje mucho más pequeño de lo que es ahorita, jóvenes. ¿Por qué? Porque ahorita la pandemia ya nos puso de manera más observable. No es cierto, como se dijo durante muchos años, no sé si ustedes llegaron a escuchar eso cuando estaban en secundaria, que ya eran jovencitos, ¿verdad? O en preparatoria, de que había una sobrepoblación de médicos y que por tanto debería de disminuirse el ingreso a las facultades de medicina porque ya había un exceso de médicos. ¿Exceso, jóvenes? ¿Qué ha pasado ahorita? ¿Verdad? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque la población mundial, incluida la de nuestro país, pues ha aumentado de una manera muy significativa. Y entonces, ¿cuál ha sido una de las grandes fallas de lo que son el sistema nacional de salud con los sistemas estatales de salud, sus programas y dentro de sus programas, sus estrategias? ¿Ustedes creen que aún los países que económicamente son más fuertes que nosotros, como nuestro vecino al norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, incluido, por ejemplo, China, una superpotencia económica, India, incluso, los países de la Unión Europea, Australia, que son países, Japón, que sabe uno que son países, pues ni aún ellos, jóvenes, tienen ahorita suficientes recursos para atender a un nivel no de, dijéramos, tercer nivel de atención, que es el nivel de especialidad, sino de la superespecialidad, la medicina del trasplante a nivel nacional, jóvenes, a nivel mundial. Hay muchas personas que fallecen no por el coronavirus, por el COVID o la COVID-19, fallecen por una insuficiencia renal que es incompatible con la vida. Cuando la demanda de riñones está hasta acá y la oferta está hasta acá, por insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Por alguna cardiopatía, que la única opción que tiene el paciente es recibir otro corazón. La demanda está hasta acá, la oferta está hasta acá. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que esa insuficiencia renal es en pacientes diabéticos, jóvenes. ¿Es la causa más común? Es la causa más común de complicación crónica que llega a ser mortal, de la enfermedad más común a nivel mundial, nacional y en Oaxaca.
la diabetes mellitus. Y si bien es cierto que la diabetes tiene un componente hasta genético, jóvenes, muchos de esos pacientes y jóvenes que llegan a esas condiciones, si hubieran recibido una fuerte atención de educación para la salud, de promoción de la salud, de prevención de su problema, a lo mejor ahorita, con 40 a 50 años, que están necesitando el trasplante, a lo mejor ahorita apenas estarían iniciando su diabetes mellitus y no a los 30 años. ¿Sí ven la diferencia? Fíjense, fíjense. Entonces, claro que a nivel mundial, claro que las instituciones que formamos médicos debemos mover la brújula. Y entonces, pon en tu programa como objetivo número 1 la educación y promoción de la salud, empezando por el propio alumno. Por el propio alumno. Um, se educa, no nada más se enseña. Se educa mejor, jóvenes, con el testimonio, con el ejemplo, que con el discurso. Eso es un hecho, ¿verdad? Imagínense que si a mí mi mamá me dice, ¿verdad? Recoge el mugrero, el tiradero que tienes ahí en tu cuarto, mira nada más tus libros, tus zapatos, y yo abro la puerta de la recámara de mi mamá y está igual. Si uno es niño, ¿verdad? ¿Qué testimonio tengo? Por eso es que los primeros educadores somos los papás. Por eso, jóvenes. Y ustedes, si es su proyecto de vida, pues en un futuro, ¿verdad? Si deciden formar una familia, pues lo van a hacer. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es muy importante, jóvenes, en nuestra profesión, ¿verdad? También con los pacientes, dar el testimonio. Imagínense si ahorita un factor de riesgo para que el cuadro de la COVID-19 se agrave es sobrepeso. Y yo como médico, desafortunadamente no he podido recuperar mi peso ideal. Pues antes de decir al paciente, es que usted tiene que ponerse a dieta, pues ¿quién tendría que ponerse a dieta? Si yo veo en la historia clínica que el paciente fuma. Entonces, no es que lo señalemos, no es que lo descalifiquemos, que lo regañemos, es simplemente decirle, ¿sabe qué? Es que no puede volverlo a hacer, no debe, mire, le voy a enseñar esto y le habla a uno a nivel coloquial. Ya está demostrado el riesgo de cáncer pulmonar, que lamentablemente es de los más frecuentes, en nuestro país ocupa a veces hasta el segundo lugar. No sé ahorita les cuesta esta última Nacional de Salud, ¿verdad? Pero debe estar en los 5 primeros lugares. Entonces, ¿y luego qué sucede? El paciente se sale y saco yo del escritorio de mi consultorio o ahí escondido entre los libros y ya saco mi cigarro y me pongo a fumar. Es un compromiso. Ser médico es un cambio de estilo de vida. No sé si ustedes ya ahorita están viendo eso. No van a poder tener las mismas actitudes cuando entraron a la facultad a cuando van a salir ya como médicos egresados de la facultad. Y entonces, fíjense qué importante, ¿verdad? Y lo más importante con lo que quiero terminar es que en un trabajo académico, jóvenes, quizá ustedes, ¿verdad? Por su juventud, porque a lo mejor así lo han vivido, crean que los que aprenden son ustedes y que tienen que aprender de nosotros, los maestros. Pues hasta cierto punto así ha sido tradicionalmente, yo también lo viví así. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Que me alegra que pensemos igual. La verdad, se activó mi Siri, no lo había apagado, perdón. Bueno, pero Siri dijo que también pensaba como yo. Qué bueno que Siri me apoye, ¿verdad? Bueno, fíjense, jóvenes, fíjense la situación. Actualmente, jóvenes,
y eso es para que ustedes lo vean también así, ¿por qué yo les demando, verdad, que participen, que me contesten? ¿Por qué les digo siempre lee y me vas a decir la página? Porque yo también aprendo con ustedes. Los maestros aprendemos en cada sesión de clase. Aprendemos de sus actitudes, aprendemos de su mirada, aprendemos de su actitud, aprendemos de su expresión, aprendemos de sus respuestas. Es que ustedes son un universo en potencia. Cuando nuestro universo, ustedes están en aquella efervescencia de la vida, o sea, van para adelante y tienen tanto que sacar cuando nosotros ya estamos en la inclusión, ¿no? Es decir, ya nuestra vida está obviamente en la última parte, no que no sigamos teniendo oportunidades de crecimiento. Y yo por eso les digo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿qué recibo? Y por eso me gusta verlos, me gusta oírlos cuando no pueden prender su video. Pues yo recibo muchísima motivación porque asumo ese entusiasmo que en los jóvenes está en su máxima expresión y que en los adultotes, como dicen mis nietos, ¿verdad? Cuando estoy jugando con ellos y ellos ganan, pues por supuesto que yo soy niña como ellos, ¿verdad? Yo soy la niña grande y ellos son los niños medianos. Pero cuando yo les gano, se voltean con su carita. Tú no eres niña mediana, tú eres una adultota. Y luego, como les digo, fíjate que no. Yo soy niña mediana. Y entonces van con su papá o su mamá o mi esposo, ¿verdad? ¿Verdad que mi abo es una adultota? O sea, quieren que alguien se los confirme. Y si les dicen que sí, me quedan la mirada así retadora como diciendo, ¿ves? Y les digo, no, fíjate que no. Porque los adultotes no juegan con los niños. A ver, les digo, ¿yo juego con ustedes? Sí. ¿Nos subimos a la resbaladilla? Sí. ¿Brincamos en ese qué? Entonces yo soy niña mediana. Entonces vean, ¿verdad? Seguramente ustedes vivieron eso en sus familias. Es una belleza. Es una belleza convivir con la gente joven, los abuelos con los hijos, ¿verdad? Los padres con los hijos, los abuelos con los nietos. Eso es una maravilla, ¿verdad? Y los maestros, con lo que termino mi comentario, con nuestros adorables alumnos. Es una belleza, es una belleza. ¿Verdad? Hagan de cuenta como yo siento como la energía a través de la computadora en cada clase me llena, me anima, me motiva, ¿verdad? Y me hace sentir feliz y por eso sigo en este trabajo. A mí me han dicho varios compañeros, porque ya la mayoría, ¿verdad? Que compartimos mi generación de tiempo en la facultad, de tiempo de antigüedad de trabajo, ya están jubilados. La mayoría ya no están en la facultad. Realmente somos muy pocos. Ahora sí, dirían mis nietos, los adultotes. Quizá el doctor Ayala, a lo mejor no lo conocen todavía, es un neurólogo, neurocirujano, que por supuesto trabaja en 15º año el curso de neurología. Y él es el que tiene más antigüedad, más de 40 años. Pero después sigo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les dije, el año pasado yo cumplí 40 años de trabajo en la universidad, nada más en la universidad. Pero yo le agrego otros 10 años a mi trabajo anterior. Desde que fui, ¿verdad?, instructora del Departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, de donde yo soy egresada, porque ahí me tocó estudiar, ¿verdad? En ese tiempo, pues yo soy del norte, imagínense, mi papá era de Jalisco, cerca de Guadalajara, no exactamente, una población cerca de Ciudad Guzmán, que es la segunda ciudad de Jalisco. Y entonces, pues teníamos familia y todavía tenemos familia en Guadalajara, pues todos mis hermanos y yo estudiamos en Guadalajara. Y medicina, pues en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara es la universidad pública. La Autónoma de Guadalajara, ¿verdad? Pues no sé por qué le pusieron autónoma, pero bueno, le pusieron, es la pública. Entonces, pues esa es
parte de la reflexión que quise nuevamente compartir con ustedes para decirles que igual, ¿verdad? Les agradezco enormemente, ¿verdad? Todo lo que yo recibo de ustedes. Y en este caso, pues esta manifestación tan linda, ¿verdad? De afecto y de cariño por este día, que es mi cumpleaños, me la llevo aquí dentro de mi corazón y en mi pensamiento. Ahora sí, vamos a trabajar. ¿Eh? Les voy a pedir que abran sus micrófonos y sus cámaras, los que puedan, para llamarles lista, por favor. Ernesto. Ernesto. Bien. Vamos a ver, Alfredo. ¿Quién nos faltó? Obviamente Alfredo entró, quito la cabeza. ¿Y quién más? Ah, pues nada más, qué bueno, estamos todos jóvenes a trabajar, ¿verdad? Y les comparto la pantalla para aprovechar estos minutos finales de la clase. Recuerden que ayer empezamos ya este tema de los reflejos medulares o reflejos de la médula espinal y que quedamos, según recuerdo yo, en esta diapositiva o pudimos avanzar ya al reflejo miotático. Apenas íbamos a comenzar esta diapositiva. ¿Verdad? Entonces, ahora sí lo ubiqué bien. Muy bien, miren, realmente esta es la diapositiva que sirve de comparación. ¿Por qué, jóvenes? Porque en este tema, que es el 4.11, hay dos aspectos que tenemos que trabajar. El primero de ellos que veíamos ayer es cuáles son las neuronas que van a participar en los reflejos medulares. Y con eso, el día de ayer veíamos que van a participar neuronas sensitivas, interneuronas y motoneuronas. De las sensitivas, ¿verdad? Concluimos que en los reflejos medulares no se refiere a las neuronas sensitivas que están en las astas posteriores de los nervios raquídeos, sino que son las neuronas sensitivas cuyos somas están en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. De las interneuronas, lo que comentamos es que son, ¿verdad?, las que establece sinapsis y se encuentran anatómicamente hablando entre los axones de las neuronas sensitivas y los somas de las motoneuronas. Y muy importante reconocer que estas interneuronas, unas van a tener efecto excitador y otras van a tener efecto inhibidor. ¿Por qué es muy importante? Por lo que vamos a ver de algunos reflejos a partir del tercero, del reflejo tendinoso de Golgi. Y finalmente, ¿por qué las motoneuronas? Jóvenes, porque son reflejos neuromusculares. Y eso significa, ¿verdad?, que la respuesta pues va a estar en músculo esquelético. ¿Y por qué las alfa? Pues porque ya estudiamos, ¿verdad?, que estas motoneuronas con sus axones son los que hacen o establecen la sinapsis en las fibras de los músculos esqueléticos, constituyendo esas unidades funcionales que son las unidades motoras. Y acuérdense que entre más unidades motoras en un mismo músculo se contraigan simultáneamente, se suma el efecto de la contracción de esas fibras activadas en una unidad motora para lograr aumentar la intensidad o potencia de la contracción. Pero ahora vamos a introducir a otras motoneuronas muy importantes para un tipo de reflejos y especialmente para una de las características en la mecánica de la contracción del músculo esquelético, que es el tono muscular. Y eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué otro tema tiene este primer punto? Lo tenemos en el recuadro inferior, el arco reflejo. Y eso es lo que tenemos en esta diapositiva que, ¿verdad?, empezamos a trabajar ya ayer. Y decíamos, el arco reflejo, pues es el circuito por el cual se realizan los reflejos neurales o nerviosos.
¿Y qué tenemos que saber de ese arco reflejo? ¿Cuáles son sus componentes? De una manera genérica, en todos los reflejos, esos componentes son los mismos, pero de una manera específica, por supuesto que cada reflejo tiene su componente específico. ¿Cuáles son esos componentes generales? Pues como lo vemos, ¿verdad? El primer componente es el estímulo, pues cada reflejo tiene su estímulo específico. El segundo componente es el receptor, que obviamente su función es recibir el estímulo como tal. Y si vemos, esto es lo mismo tanto en los reflejos monosinápticos como en los polisinápticos. El receptor, pues ya sabemos que es una terminación nerviosa, ¿verdad? De las fibras nerviosas aferentes o sensitivas que pueden quedarse libres, como los receptores del dolor, ¿verdad? O térmicos, pero pueden ser encapsuladas, como los receptores mecánicos, ¿verdad? Corpúsculo de Pacini, de Meissner, o el uso muscular, ¿verdad? Que tienen cápsula o vaina. Finalmente, ¿cuál es el siguiente? El siguiente componente, si ahí vemos, pues es la vía aferente. Es el axón de la neurona sensitiva que desde ahorita, a pesar de que en este esquema, que es del libro de Silverton, a pesar de que en estos esquemas la neurona la dejaron como que ahí bailando, es la que se ve a un lado de la médula, de color, si lo ven a color, es amarillo, y no le pusieron la figura del ganglio de la raíz dorsal de los nervios raquídeos, ese axón es el periférico, esa es la vía aferente. Ah, bueno, jóvenes, en el capítulo anterior, ¿qué no estudiamos la clasificación de las fibras aferentes? Claro que sí, y vimos las dos, la clasificación general, que van incluidas las fibras tanto sensitivas como las motoras, que es la clasificación de Erlanger y Gasser, la de letras, y ya vimos ahí, ¿verdad? Que va a haber fibras del grupo A, que se subdividen en 4 subgrupos, alfa, beta, gamma, delta, y ya vimos, ya tenemos que conocer ahorita qué transmite cada una de estas fibras. Y luego tenemos las fibras del grupo B y las del C, ¿verdad? Y luego esa neurona sensitiva, fíjense en ambos casos, su axón central, sabemos que el axón de esta neurona se divide en esas dos ramas, ¿no? La rama central es la que entra a la médula, pero sean observadores, no va a ser sinapsis el axón, ni en los reflejos monosinápticos ni en los polisinápticos, con neuronas sensitivas de las astas dorsales, no, jóvenes. Eso lo dejamos atrás en la división sensitiva, cuando dijimos que ahí en las astas se encontraba la neurona de segundo orden de los fascículos del sistema espinotalámico. Que no me lo pude contestar ahorita, no te apures, ¿verdad? Ahorita estás en el proceso de aprendizaje, pero eso ya lo vimos. Ahora nos enfocamos a esto, ¿verdad? Si aquello no lo pudiste contestar, es un pendiente de aprendizaje. A lo mejor no para todos, a lo mejor algunos ya avanzaron y sí recuerdan que la neurona de segundo orden de los fascículos espinotalámico lateral, espinotalámico anterior o ventral, está en las astas. Ya cambiamos, ahora estamos viendo funciones motoras. Y entonces esa neurona sensitiva, vuelvo a insistir, no va a terminar haciendo sinapsis con neuronas sensitivas de las astas. ¿Con quién va a hacer sinapsis? Pues eso depende del tipo de reflejo clasificado por su número de sinapsis. Y entonces aquí sí tenemos que ver primero la parte de arriba. En los reflejos monosinápticos, pues ese axón central al entrar a la médula, como ese segmento o esos segmentos son el centro de integración de qué? Pues de la respuesta que va a dar ese reflejo, pues fíjense cómo el axón hace sinapsis directa con las motoneuronas alfa. ¿Las motoneuronas alfa de quién? Pues del músculo que va a recibir el estímulo, donde se va a generar el estímulo. De hecho, hasta nos podemos adelantar desde aquí y poner de los reflejos medulares, jóvenes, solo uno pertenece a esta categoría de reflejo monosináptico, ¿verdad? Solo uno.
¿Quién quiere contestar? ¿Cuál de los 4 reflejos de la médula es monosináptico? ¿Alguien? ¿Algunos? Ah, sí, ¿verdad? A ver, Alfredo, levantaste la mano. ¿Cuál ponemos, Alfredo, ahí? El reflejo miotático, doctora. Y eso es correcto, correcto. Y miren, me voy a adelantar, porque es el que vamos, a ver cuántos minutos tenemos. Bueno, poquito, si no llegamos, pues ya nos nivelamos mañana, ¿verdad? Fíjense, este esquema, jóvenes, que les pongo aquí, vean sobre todo la figura en su mitad izquierda, ¿sí? Claro, está en inglés. Acuérdense que estas figuras, ¿verdad? Se las presento, son del libro de Bear, de Neurociencias. Y entonces vean ahí, ¿verdad? Vean sobre todo la médula, ahorita, vean la médula. Y ahí en la médula vean cómo la neurona sensitiva, su axón entra y termina haciendo sinapsis directa ¿con quién? Ya hasta el nombre le pusieron. Ahí está, motoneuronas alfa. Es sinapsis directa. Y ese axón de las alfa, por supuesto, ahí está señalado, va a salir formando parte de la raíz anterior o ventral de los nervios raquídeos y va a inervar a ese músculo que es el que experimentó donde se desarrolló el estímulo. Y si el reflejo es miotático de estiramiento, como correctamente nos dijo Alfredo, el reflejo es ese, reflejo miotático o de estiramiento, es el uso muscular. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta parte introductoria, pues si quieren pónganlo como ejemplo, jóvenes. Es el único, ¿verdad? Los demás, ¿verdad? Van a ser de la segunda categoría o del segundo tipo. Es decir, a partir del tendinoso de Golgi, el flexor, el extensor cruzado, son reflejos polisinápticos, ¿sí? Vamos a terminar la vía. Fíjense la diferencia con los polisinápticos, jóvenes. Vamos a verlo. En el primer caso, ¿verdad? Vamos a terminarlo ahorita que les enseñé ese dibujo que viene más completo. Ahí está, en el primer caso, los monosinápticos, la parte de arriba. Ahí está la motoneurona alfa, que aquí se ve de morado, por si lo ven a color. Recibe la sinapsis directa de la neurona sensitiva. Y bueno, jóvenes, todas las neuronas sensitivas son excitadoras. No tenemos neuronas sensitivas inhibidoras, ¿verdad? Son excitadoras. En estos reflejos, fíjense entonces que va a ser la neurona sensitiva excitar a las motoneuronas alfa. Y esas motoneuronas alfa pues conducen los impulsos nerviosos eferentes, que son los motores, pues son los que llevan la respuesta. ¿Hasta dónde? Hasta el efector. Ya dijimos que los efectores que vamos a ver en esta parte del programa es exclusivamente músculo esquelético, ¿verdad? Y ese músculo va a ejecutar la respuesta. Y ya dijimos también, la respuesta puede ser, ¿verdad? O contracción o relajación. ¿De quién? De ese músculo o de esos músculos. Y dependiendo, ¿verdad? De qué músculo se contrae o qué pasa si se relaja, pues va a ser el movimiento, jóvenes. Va a ser el movimiento. Si nos vamos abajo, entonces ahí tenemos la diferencia. Los polisinápticos implican la necesidad de que en el circuito del centro integrador, el circuito neuronal, las sinapsis sean al menos mínimo 2 o más, ¿verdad? O más. Ahí les va el esquema para que vean si no son más, ¿verdad? Vean esto, jóvenes. Este es el reflejo flexor del lado izquierdo y el reflejo extensor cruzado en la parte de abajo. Pues vean cómo está eso lleno. Si lo están viendo a color, este libro es de Silverton también. Si lo están viendo a color, ¿verdad? Las neuronas que se ven de rojo son interneuronas excitadoras, porque así es como lo ponen en este libro. Y las que se ven de negro son interneuronas inhibidoras. Y las que están de morado son las motoneuronas alfa. Vean la complejidad, ¿verdad? No es lo mismo eso, jóvenes, que esto. Vean aquí. Ahí tenemos igual
¿verdad? Esta figura también es de Silverton. Vean cómo tiene la neurona sensitiva, hace sinapsis con una interneurona. Esta de negro, aquí lo interpretamos, es inhibidora. Y ahí está la motoneurona alfa. Entonces, en ambos casos, participe una sola interneurona o participen múltiples, los reflejos jóvenes son polisinápticos. Polisinápticos. ¿Y cuál es la última parte de la vía? Es igual que en la anterior, ¿verdad? La motoneurona alfa o va a quedar inhibida o va a quedar excitada. Si la sinapsis le llega por una inhibidora, pues la motoneurona queda inhibida. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a ese músculo? Pues va a estar inhibido. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Relajación. El músculo va a estar relajado. Y si la sinapsis le llega por una interneurona excitadora, pues la motoneurona se va a excitar y a su vez va a excitar al músculo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Contracción. Y dependiendo de lo que suceda, pues es el movimiento, jóvenes. El movimiento que va a desarrollar esa parte de mi cuerpo, ¿verdad? El ejemplo más clásico, porque pues es el que les puedo representar, ¿verdad? Aquí no les voy a representar el ejemplo con mis extremidades inferiores porque tendría que bajar la pantalla, ¿verdad? Pues es más fácil acá. Entonces imagínense, ¿sí? Si el músculo que está recibiendo el estímulo, que desarrolla el estímulo, es el bíceps, ¿sí? Y si esa respuesta fue de ese reflejo, excitar a las motoneuronas, excitarlas, pues entonces el bíceps, ya le ponemos nombre, ya no es cualquier músculo, es el bíceps. ¿Qué va a hacer? Se va a contraer. Y cuando el bíceps se contraiga, el movimiento es este. O sea, ¿cuál es el movimiento, jóvenes, que acabo de hacer? Este. Flexión. Claro, claro, Gerardo. Y ustedes sabenlo. Inclusive pálpense el bíceps. Vean cómo inclusive, si tengo el brazo extendido y lo flexiono, el bíceps se me hace bolita, ¿verdad? Es como cuando quiero demostrar que tengo muy buenos músculos, ¿verdad? No hago este movimiento. Lo que quiero es que se me dibujen los bíceps, pues hago este movimiento y ahí se me hace bolita, decimos, es decir, se acorta. Pero, ¿qué tal, jóvenes? Que ahora el movimiento que produce ese reflejo no sea contracción. El movimiento que produce ese reflejo sobre el mismo bíceps, ahora sea relajación. Y entonces, ¿a poco el movimiento va a ser igual? Flexión. ¿No? ¿Verdad? A ver, Gerardo. Va a ser extensión. Extensión, claro. Entonces, eso que nos sirva, ¿verdad? La respuesta de estos reflejos siempre, como es músculo, va a ser contracción o relajación. El movimiento que se va a producir en el organismo, eso depende del músculo que se contraiga o el músculo que se relaje, jóvenes. Eso depende de eso, ¿sí? Y entonces, terminamos. Esta diapositiva fue para que observáramos una cuestión importante. Los que hemos visto hasta ahorita son reflejos somáticos, es inervación por los nervios raquídeos en este caso. También podrían ser los craneales motores. Pero, ¿qué sucede cuando los nervios eferentes, vean, no son los nervios raquídeos ni los craneales motores, sino que son los nervios autónomos? Entonces, la vía eferente es sistema autónomo. Esos reflejos son autónomos o autonómicos. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Si vemos en la médula, estos reflejos autonómicos del sistema autónomo, todos son polisinápticos. Todos. ¿Por qué es eso? Porque aquí tenemos la participación para que se formen los nervios autónomos de dos neuronas. Que esto lo vamos a retomar en la en el capítulo 8, es sistema autónomo. De hecho, ustedes van a hacer un ejercicio que yo se los voy a mandar, lo estoy ahorita preparando, con lo cual vamos a trabajar ese capítulo 8 en una clase, Pero vean, porque es parte del ejercicio, va a ser, ¿verdad? ¿Dónde está localizada la primera neurona que forma los nervios autónomos? La neurona preganglionar.
Y tú tienes que contestar en cada sistema dónde está. ¿Dónde está localizada la neurona postganglional? Pues claro que si hay dos neuronas y todavía, ¿verdad? Ahí me ponen hasta una interneurona, bueno, pues entonces ahí tenemos varias sinapsis. Los reflejos autónomos, todos son polisinápticos. No hay monosinápticos, ninguno. ¿Y qué otra cosa vemos? El órgano blanco. Fíjate cómo acá, hasta en las figuras te ponen que es músculo esquelético. ¿Cómo sabemos que es esquelético? Pues por la forma alargada, ¿verdad? Porque está estriado y porque está multinucleado. Son los elementos, ¿verdad? Estructurales. ¿Aquí qué te ponen? Pues uno diría un globo, un círculo. Bueno, pues es una célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el efector en estos reflejos autonómicos no se nos olvide, ¿verdad? ¿Quiénes son los efectores de los reflejos autonómicos, jóvenes? ¿Quién nos quiere recordar para terminar la clase? ¿Quién nos lo recuerda? ¿A quién van a poner aquí? Que son los efectores de los reflejos autonómicos. ¿A quién inerve el sistema autónomo? Esa es la respuesta. ¿A quién inerva los nervios autónomos? Vísceras. Es cierto, Arturo, ¿verdad? Y sobre todo cuando tienen, son vísceras huecas, pues tienen músculo liso, ¿verdad? Muy bien. Luis, ¿tú también contestaste? Y yo, doctora. Ah, ok. Entonces, no, Gerardo, tú creo que se me alzó, no sé si tú alzaste la mano o alguien más. No, Ya doctora, llevamos pero podría músculo agregar liso. glándulas. Glándulas, ¿verdad? Exócrinas como las salivares, las sudoríparas, pero también las endocrinas. A ver, Sherlyn. Algunos vasos sanguíneos, Al- también Ajá, la pupila. claro, ¿verdad? Claro. ah, Claro, Cherlin, todos estos, ¿verdad? Son efectores. Y la respuesta, pues ahí ponemos que la respuesta depende de qué efector sea. Pues no vamos a poder ahorita trabajar eso, ¿verdad? No vamos a poder ahorita trabajar eso, pero lo vemos mañana, jóvenes, para no invadirles su siguiente hora de clase, ¿verdad? A pesar de que ya me pasé 3 minutos. Muchas gracias de nuevo. Precioso mi festejo. Desde aquí un abrazo con mucho afecto y mucho cariño para cada quien. Y nos vemos mañana sin falta. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Feliz cumpleaños. Muchas gracias de nuevo.